The Warning Army, bienvenidos a la guarnición. Estamos felices de ahora sí grabar porque la semana pasada tuvimos problemas técnicos. Pero ya saben que ya si no hay problemas técnicos, no son cosas relacionadas a The Warning. Así es, exactamente. Pero bueno, ya estamos contentos de regresar, de que ya se haya armado este episodio. Y esto que acaban de ver es un cover, como escucharon, fue Buena y Madón, pero con ukelele. Es algo que, bueno, yo no había visto que hicieran una versión así, ¿no? De hecho, no es de ninguna canción, ¿sí? Según No, yo no he visto con... ¿Es ukulele, no? ¿O ukelele? Pues es que unos les dicen ukelele, otros... Pues yo le decía ukelele, pero he visto que es ukulele, entonces ya no sé. También. Creo que ahí dice ukelele. ¿Quién sabe? Bueno, Pues, pero está muy bueno el... Ajá. Está padre, a mí me gustó bastante, suena muy bonito. Yo me relajé, no sé, siento que es una muy buena, un muy buen cover para ponerle a los niños chiquitos a la hora de dormir. Está con ganas. El cover fue hecho por Axel Rueda. En su canal lo pueden encontrar como Axel Rueda Music. Y si mal no recuerdo, se me hace que... No sé si recuerdan cuando The Warning fue a Colombia, Ujú. que hubo un chavo que tocó el ukelele. Ah, Y sí. Dani Ah, estaba sí. cantando. Se me hace que es él, ¿no? No me acuerdo. Se me hace que sí. Estoy casi segura de que es él. Pero pues sí fue. Qué padre experiencia tocar y que Dani cantara. Wow. Pero bueno, el cover estuvo chido. Nada más hablando de eso de los covers, pues estamos preparando algo ahí especial para que pues sigan pues mandando sus covers. E invitando pues, más gente también. Invitando más gente porque pues hay Se viene sorpresas algo. ahí. Sí, se vienen sorpresas, así que anímense a seguir haciendo covers y esperen nuestro... De hecho, esa sorpresa Llamado. iba a salir la semana pasada, pero pues ya saben, digo, los problemas técnicos siempre están a la vuelta de la esquina, entonces siempre no digan. Siempre no. Así es. Pero bueno, pasando a la sección de noticias, vamos a contar algunas que pasaron entre la semana antepasada que no pudimos grabar el episodio y otras que estuvieron presentes en esta semana. Así que empezamos con que hubo una entrevista que, bueno, más que una entrevista fue como una plática, fue con Sergio Ballín, el guitarrista de Maná. ¿Qué estuvieron platicando más o menos, Rubén? Pues como que era más así como que conocerse entre ellos, Una plática entre colegas. ajá, sí. Y y pues sí, o sea, estuvieron platicando de su historia cada quien para pues conocerse. Y de hecho ahí como que quisieron hacer como que tocar ahí los dos, algo ahí, entonces para que vean ahí el video que lo tenemos aquí en el canal, creo que En la descripción del video se lo vamos a dejar. les Sí. dejamos el link para que lo vean la entrevista, bueno, la plática. Si se la perdieron, ahí la van a tener siempre. Sí. Así es, y bueno, también la semana antepasada The Warning ya empezó a subir TikToks juntas en el TikTok oficial de la banda. Empezaron con uno se llama Jenny, ¿no? Algo así. Sí, creo que Ahí sí. está, a ver. La verdad yo no conocía la canción, no, por eso no traigo muy presente el nombre, pero sí. Es de Jenny, I Wanna Ruin Our Friendship. ¿Pero de quién es? De Jenny. No, es de No. no. Jenny es la canción. No. Jenny es la canción. Sí. Sé que empezaban con ese. Algo así, ¿no? Pues mira, checa en el de ellas. Sí. Pero bueno, en lo que Sergio busca, también subieron otro, pero de Miley Cyrus, de ahora del nuevo álbum que sacó. Ellas hicieron un TikTok, que es como pues un mini cover, ¿verdad? De una de sus canciones, entonces para que lo revisen porque está en el TikTok y está también en Instagram, en los Reels. Lo encontré, es de Studio Killers. Ándale. Ándale, es de Studio Killers. ¿Qué pasó ahí? Es de Studio Killers, la canción de Jenny. Fue el primer TikTok que subieron y lo subieron por el 14 de febrero, ¿no? Sí. Rolón, la verdad me encantó, pero no es por nada, pero la versión de The Warning
está más chida que... Está Pues, mucho sí, mejor porque es que el original es como... Es más tranquilona, Ajá. ¿no? Sí, digo, no sé qué género puede entrar ahí, pero pues obviamente The Warning le hizo pues rockera y se escucha muy bien. A su padre, se estilo. escuchó muy padre. De hecho, muchos quisiéramos que la sacaran completa, Sí. porque sí se escucha pues muy chida. Se escucha bastante bien. De hecho, yo espero que sí se animen a sacarla completa. En algún momento pensé que la iban a subir en Patreon o algo así, pero después vi que se grabaron individuales, no se grabaron así como los covers, que se graban los tres. Entonces no creo que la vayan a sacar con esa. Pero igual grabación que a ver si se hicieron. animan porque pues no sé si quieres hacer mención ahí de a cuánto llegó ese, Bueno, cuántas vistas. se subió el reel, o sea, ese TikTok también lo subieron a Reels ahí en Instagram, tanto en el perfil de ellas como en el perfil de Lava Records. Y en el perfil de Lava ya tiene 1 millón de vistas, o sea, ya bastante. 1.2 millones. 1.2 millones de vistas, lo cual es bastante porque ¿hace cuánto lo subieron? Hace... Ay, no te da la fecha aquí. Sí, no, como una semana, ¿no? O un poquito Aproximadamente una semana. No dice. Más o menos. ¿Entra aquí directo? ¿Sí? Sí, a Lava. Por eso estamos aquí. más. Problemas técnicos. Problemas técnicos, así de que... Ahí no está. No, ahí no sale. Bien, bien. Bueno, sí, la cosa es que ya tienen 1.2 millones de vistas de ese reel que subieron. Y sigue subiendo porque hace ratito estaba hablando con Rubén y dice que en la mañana todavía tenían 1 millón. Sí. Entonces, Subió bien 200,000 rápido. en menos de 10 horas. Está wow. Está con ganas. Pero bueno, para que los vayan a revisar, entonces, si The Warning ha estado subiendo ahorita TikToks y Reels, quiere decir que va a haber más próximamente. Para todos aquellos que aún las quieren escuchar haciendo covers, pues pueden escuchar esos 15 segundos. Esos 15 segundos que la verdad están muy buenos. Sí, yo estoy conforme con eso. Pero no me molestaría que sacaran el cover de Uno el completo. de uno completo de vez en cuando. Y sí, yo creo que eso fue todo, ¿no? Lo que hubo en noticias. No ha habido mucho. Pero igual les recordamos que si se perdieron, si se perdieron los lives que hicieron la semana antepasada, pues los pueden revisar también en el canal de YouTube. Dani se aventó 2 rolitas en su sí. Midnight Show. Y Paulina hizo un pastel de corazón que quedó bien padre. Bueno, se ve que quedó. Ustedes vayan a verlo. Sí, todo eso lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Y algo que se nos olvidaba, que lo vimos hace poquito en sus redes sociales. Al parecer Dani va a estar colaborando, va a estar trabajando con Fer Martínez Mina, que de hecho ella trabaja directo con Educa Sativa, ¿no? Pero al parecer, bueno, nosotros creemos que va a ser como que vocal coach de Dani, ¿no? Algo por el Al estilo. parecer. O de las 3, ¿no? O de las 3. Quién sabe, no dieron muchos detalles, Lo pero subieron en algo- una historia, pero Sí. pues es Algo- lo que algo nosotros de trabajar. especulamos. Exactamente. A ver, ustedes comenten a ver qué creen que vaya a trabajar Dani con ella. Porque nada más estaba Dani, ¿no? En la... Ah, sí, era como una están en videollamada, como- ¿no? Sí, en una videollamada. Y pusieron que iban a trabajar o colaborar juntas. Entonces, quién sabe qué vayan a estar haciendo. Pero para que estén atentos a sus redes. A ver qué nos traen. Y pasamos a la trivia. A A ver. la trivia. A la trivia. En la del último episodio sí hubo gente que latinó, ¿no? Sí, Sí. Si mal no recuerdo, sí latinaron. Recuerden que los estamos viendo en el chat cuando se estrenan los episodios. Y todo eso suma puntos porque vienen cosas padres con eso. Pero bueno, ¿cuál va a ser la pregunta? La pregunta del día de hoy es: ¿en qué concierto y durante cuál canción
Paulina se lastimó el dedo. Bueno, sí, ¿en qué concierto y durante cuál canción Paulina se lastimó el dedo? Como pista, hay video oficial de ello, entonces ya es cuestión de ustedes saber. A ver si tienen la respuesta. Igual se las damos al final, pero los vamos a estar viendo. Déjenlo ahí en el chat o en comentarios donde ustedes gusten. Y pues en lo que piensan, yo creo que vamos a mostrarles el fun fact de este episodio. Y se los dejamos con la persona que colabora en esta sección, que es Rogrido. Así que vamos a verlo. Bienvenidos una vez más a la sección de datos. Yo soy Rogrido y en esta vez te traigo varios datos sobre el segundo disco de la banda, Queen of the Murder Scene. Hay varios datos que quiero cubrir sobre este disco que quizás sabían, pero voy a tratar de expandirlos un poco. Para empezar, es bien sabido que quien da el discurso en la canción 222, que está en español, es nada más y nada menos que Rudy Freud, el manager de la banda. Eso ya todos lo saben. Sin embargo, este discurso fue escrito por Moni, quien es la madre de las chicas. Y de hecho, en un principio era más largo. Como evidencia, hay un clip donde Rudy está grabando el discurso y se puede apreciar que es más largo, pero no se alcanza a entender qué es lo que está pronunciando. Y el siguiente dato es que el arte del interior, este arte, por ejemplo, las fotos, los dibujos y ese tipo de cosas, fueron realizadas por Gretel Hofroy. Gretel Hofroy es la hermana de Rudy Hofroy. Y para el último dato, todos sabemos que Queen of the Murder Scene es un álbum conceptual que va contando una historia en orden cronológico. Pues bueno, este disco no solo es conceptual, sino que también es un disco cíclico, por así decirlo. Es decir, que el disco va a través de un círculo o un ciclo o un proceso que se va repitiendo. Traduciendo esto al disco, quiere decir que la canción The End, como todos sabemos, es cuando la reina de la escena del crimen muere. Pero Dust to Dust es el fantasma de la reina contando la historia. Por lo que si lo vemos de cierta forma, se va repitiendo y repitiendo y nunca para. Y pues bueno, estos fueron los datos de esta semana. Espero que te hayan gustado, que te hayan parecido interesantes. Te dejo mis redes sociales por algún lado. Y recuerda suscribirte a este canal para seguir viendo más capítulos de La Guarnición. Sigue disfrutando de este capítulo y nos veremos la próxima semana. Adiós. Y pues bueno, regresamos de ver este fun fact. ¿Qué les pareció, oigan? A mí me gustó, muy interesante. Muy interesante esos puntos sí. que comentó. Sí, porque metió, o sea, varios como que detallitos que hubo durante pues, la grabación del álbum, se podría decir, o la historia detrás de... Igual comenten ahí si ya tienen conocimiento de esos... De esos fun facts. Ahí déjenlo en comentarios si ya sabían o no sabían. De hecho, hay un video de eso. Creo que se publicó en Patreon, ¿no? Sí, por ahí hubo algunos videos en Patreon donde mencionan esas cosas. Por ejemplo, lo que mencionaba Rodrigo al principio de que Moni fue la que escribió la parte en donde sale Rudy, ahí como que, pues, no cantando, pero pues diciendo, ¿no? Todo, esa parte que hace Rudy. Se supone que iba a ser más larga y de hecho, si mal no recuerdo, en uno de los videos que se subieron a Patreon... decían más cosas, era más largo, duraba como un minuto, ¿no? Creo que ahí fue cuando entró Moni y lo hizo más cortito. Ajá, sí, porque estaba como que Rudy grabando y se veía que sí estaba más largo, pero algo mencionaron que no, como que no quedaba, no les agradaba cómo estaba, entonces ya a lo que entendí, Moni fue la que intervino ahí y ya lo trabajó y se hizo más... Lo sintetizó. Ajá, así es, y pues así quedó esa parte de Dust to Dust. Y también está interesante eso de que es algo, es como que, o sea, el concepto del álbum, la historia es como que cíclica, lo que menciona también Rodrigo, que está padre. Al principio no le había prestado atención a eso, no, ni yo, en cómo se conectaba el inicio con el final y toda esa onda.
Pero está muy interesante, muy buenos datos que nos dejó Rodrigo para este episodio. Ay, ya viene otra de mis secciones favoritas. Y bueno, continuamos con los memes. ¿Qué creen? Ahora sí hay más participación en Discord. Entonces, ahora sí vamos a sacar memes que fueron enviados por ustedes. Muchas gracias. Y aprovechando también, o sea, los que están ahí en Discord, pues inviten a más, ustedes pueden así, enviar la invitación, creo que está ahí la opción, pues para que se sigan uniendo más y pues siga creciendo ahí el Discord. Así es. Entre más gente se una, esto se va a poner más chido. De hecho ya tenemos varias ideas, pero pues como no vemos tanta actividad como nosotros quisiéramos, pues nos detenemos solamente un poco. Pero pues sí, inviten a sus amigos, a sus familiares si quieren, si les gusta el rock. Sí, Adelante. para que esto se arme cool, mejor aún de lo que ya está. Porque Ok. acuérdense que vienen sorpresas con la llegada del tercer álbum. Entonces, tienen que estar ahí activos también, o sea, no nada más que entren, sino que estén activos. Exactamente, se vienen sorpresas. Así que pues ya saben, participen e inviten gente. Bueno, vamos con el primer meme. Este lo mandó Faz. Oye, él estuvo muy activo, ¿no? Estas últimas 2 semanas. Sí, Faz anda bien activo, anda Anda con todo. sí. Mira que dice The Warning tocando en el Motherfall. Be like. Nomás, sí es Y cierto. quemándose ahí la Dani. La Dani Quemándose. con los leggings, pobrecita. Es que hace un calorón, esa vez no fui, pero sí supe que hubo. Como ahí ciertos ¿cuántos estábamos? detalles. Unos 40 yo creo, ¿no? Casi, O sea, casi los 40 grados. sí, en el solazo. Aparte que era casi a mediodía, eran como las 2 de la tarde, ¿no? Y Dos o aparte tres, eran las sí. que abrían el festival. Pero estuvo bien loco, o sea, cómo está el clima, porque fue como en octubre, ¿no? Sí, Más o fue el menos. 7 de octubre. Sí. O sea, en octubre, no sé, se supone que no debería estar así. Pues no, pero vamos. Pero es Monterrey, o sea, aquí en Monterrey. O sea, aquí en Monterrey hace calor y hace calor fuerte. Exactamente. O hace O frío. hace frío y está muy frío. Y nada de. Exactamente. Y de repente un día puede estar a 40 y al día siguiente amanecemos a -6. Pero bueno, Así es este meme Monterrey. sí explica muy bien cómo estaba Dani Porcilla ahí quemándose ahí. Exactamente. De hecho, ahí Igual. pueden ver, ¿verdad? Ah, bueno, de hecho el jueves, aprovechando el jueves de esta semana, hice un live, donde pasé el Mother, o sea, el concierto del Mother. Y bueno, pues ahí se ve, por ejemplo, cómo está, también Ale se ve ya muy, como que le está Arroba. así. Sí. Para Y que bueno, lo ahí vean. está, aquí está el video, también lo vamos a dejar el link por si quieren verlo de nuevo, para que lo chequen. Y pero sí, ese día estuvo muy, no, el calorón que estuvo. Yo Me creo habías que comentado que se te apagó el celular. se me apagó el celular en una canción, de hecho, digo, si ahí ven el video otra vez, que les digo que subí el jueves, se ve el cambio en una canción de que está más atrás porque ese es video de un amigo de Steve, que le pedí pues que me lo pasara. Porque mi celular se apagó por el calor. De hecho, ahí aparece, cuando estás grabando, en el celular me aparece la temperatura del celular está muy alta, algo así. Y yo, no sé, yo creo que no pasa nada y pum, se apagó. Pero pues sí, o sea, fue por el calor que estaba haciendo, estaba muy, muy fuerte. Calorón, pobrecitas, pues creo Paulina se estaba desmayando, ¿no? Paulina, Empezaron que sí. Survive como 2, Yo 3 me veces. puedo recordar que ese día cuando ya se acabó, creo que acabaron con Survive, ¿no? Sí. Entonces llegó, acabaron de tocar y Luis de volada fue con Paulina y la llevó creo que cargando. Sí, porque como que se dejó Ajá. ya, o sea, aguantaron hasta el final, o Sí, sea, también con es, honor hasta el final. sí, o sea, es como para tomar en cuenta eso de que, o sea, no se rindieron, o sea, porque cualquier otra banda hubiera dicho, no, pues ya, o sea, no está pegando, ya, Ajá. vámonos. No Y se rajaron, no, le dieron no se andan hasta el con final. juegos. no, hasta el final. Y eso que estaban más chiquillas, Ujú. o sea, fue hace que 2 años, 3, Hace Dos casi 4 Sí, años. casi 4, 4 años. fue en el 17. Sí. 17, ajá, sí es cierto. Y por ejemplo, según yo ahí, pues por lo que vimos, porque también ahí subí un video cortito donde se ve esta Ale pues, tirada. Tirada. Porque sí fue, según lo que sabemos, fue a la que más le pegó. Ujú. Pues sí estaba tiradilla y con paramédicos y todo.
Sí, Dani estaba nada más con un pañuelillo, pero o sea, también le pegó, se le quemaron las piernas. Ay, no. No sé si ese ha sido el más fuerte así de que les haya pegado, pero Yo creo que sí, no ha sido de los más fuertes. Sí, que hasta andaba esta banda que los Tyler y no sé qué, Tyler de... no me acuerdo cómo Que se les llama. dieron agua o algo así. Sí, que les andaban preguntando que si Que estaban sí se bien. sentían bien. Como que las vieron ahí todas tiradas, Ajá. pobrecitas. Pero ya ven, The Warning no se rindió, le dio hasta el final. Pues es que así han pasado varias situaciones en donde una se siente mal o cualquier cosa y no se rajan, o sea, ni cancelan los shows, le dan y pues tratan de hacerlo mejor. Bueno, otro momazo. Vamos con otro momazo. ¿Cuál era? Era es que ahora sí nos mandaron bastantes, Sí, y es que sí. están muy buenos y no sabíamos, no podíamos decidirnos, pero A ver. no nos queremos acabar todo. ¿Quién hizo ese? Por- Ya, sí. Faz. Es- No, Sí. no, entonces es. Dale. Este. Es- Allá. Dice persona random, entra al Instagram Live. It doesn't even go here. Es que, por si no lo notaron, o si lo notaron algunos en la entrevista que hubo con el... Sí, en la plática que hubo con Maná, ahí Ajá. pues ellas tenían pues problemas técnicos como se suele pasar con el audio, entonces le dijeron a ¿cómo se llama el de Maná? Se me fue. ¿A Bueno. Sergio? ¿Ballín? Ajá, le dijeron que Sergio. pues que iban a cortar, se iban a salir del live y pues para reiniciar, para que ya se escuchara bien. Y en eso que se salieron, Entró. pues todo, como Sergio tampoco no le sabía porque dice que era la primera vez que hacía un live. No sé qué hizo, pero le picó y escogió a un fan de Maná y se metió ahí a la conversación y el chavo así como si nada empezó a platicar, no, ¿qué onda? Es que... Y pues Sergio, pues buena onda, pues no lo sacó, ¿verdad? Siguió platicando y todos acá que, ¿qué onda con ese chavo? Que era ¿Qué está pasando aquí? un fan de Argentina de Maná, ¿no? Y Nada que ver. o sea, sí estuvo así muy chistoso de que se metiera alguien ahí al live y estaba platicando y como si nada. Hasta que ya Sergio, pues ahí como que no, sí, está bueno, hasta luego, bueno, ya. Y Ya se la fue. cortó, sí. ¿No viene eso en la entrevista que subieron? Sí venía al principio, pero cortaste? lo corté. Lo corté porque es que duraba mucho y Ay, corté ese ok. pedacito, pero pues ahí está. Bueno, yo lo tengo. Igual y después lo Lo subo, compartimos. Déjenlo en comentarios si quieren que se los compartamos. Pero sí, sí. Pero bueno, esos fueron los momazos. estos fueron los momazos de este episodio. Ay, es que hay bastantes buenísimos, pero se los dejamos para el próximo. Y si no, pues manden más también. No, hombre, lo que sigue. Ay, algo que todos esperamos. Recuerden que, pues en el último episodio comentamos que hicieron la canción de Narcisista en 8 bits y que se las íbamos a compartir si se metían 10 personas a nuestro servidor, ¿verdad? Y así fue, se metieron, de hecho fueron un poquito más de 10 personas las Sí, que más, entraron al servidor. Entonces, pues lo prometido es deuda. Así es. Y de hecho pues también lo hizo Faz. Es que Faz hace todo ya. Pero bueno, aquí se los dejamos para que escuchen este rolón de Narcisista en 8 bits.
Pues bueno, este fue el video de Narcisista. Narcisista en 8 bits, que la verdad está muy bueno. Estaría interesante saber que salieran las demás canciones así. Sí. Ah, sí, en Pero, o sea, este sí está muy bueno. No sé, comenten ahí si les gustó, qué les pareció. La deberían de poner en un videojuego, ¿a poco no? Estaría cool que la metieran en algún videojuego. Es más, convocatoria. Ah, Sí. Alguien que sepa de animación y que pueda hacer una animación ahí de 8 bits con las chicas de The Warning tocando y ponemos esta canción. Estaría muy cool. Así, Estaría bien, ¿no? Estaría es cool una muy buena porque idea. colaboraríamos entre todos, ¿no? O sea, entre más fans. Y sí, estaría padre. Entonces, de hecho también pueden sacar, si gustan, más canciones de Es una Narcisista. broma, es una broma, pero si quieren no es broma. Exactamente, como el meme. Pero sí, o sea, si tienen, ustedes pueden hacer más canciones de Warning en 8 bits. Denle, si hacen animaciones, sí, mucho mejor. o animaciones de cualquier otro tipo, pues estaría interesante para pasarlo por aquí, ¿no? Así es. Así que si las hacen, mándenlas en el servidor y pues ya las pasamos en los próximos episodios. Ajá, y otra de mis secciones que también me da mucha risa. Es que estos de los momazos y los funny moments están con ganas. Y sí, el funny moment, que recuerden que de esta sección está a cargo Regina. Y no hemos visto el video que nos mandó porque ahora sí lo quisimos dejar para que fuera más real la reacción. Ahora sí no lo vimos. Entonces, vamos a verlo. A ver qué tal. Se borró. Se borró. A ver, ahí va, ahí va. La cara de... ¿Qué está viendo? Sí, es que a lo mejor todavía no, si no le pegó al foco, El ¿no? foco. La cara. Estuvo bueno. Esto con ganas. Estuvo chido. Me recordó a la vez que estábamos en el Dakota, que salió volando la Sí. baqueta. Sí, que le pegó un amigo de nosotros. Ajá, pero eso estuvo bien peligroso porque la baqueta estaba partida a la mitad, o sea, estaba de que el Y le pico. pasó por aquí a esta Dani, imagínate. Sí, le pasó aquí. Bueno, pero aquí estuvo chido porque las caras que hacía. Sí, estuvo buenísimo este funny moment de Paulina. Muy bueno, muy bueno. Me encantó. Creo que ya es momento de cerrar este episodio. This is the end. Sí, de hecho vamos a cerrar con un bonito video recordando aquel momento cuando se estrenó el segundo álbum. Ahí les va, The End en el Lunario. Y nos vemos. Nos vemos en el siguiente episodio de La Guarnición. Hasta la próxima. ¡Listos! I don't regret, wish I could forget, 'cause all the things I've done and all the things I've said don't go away, they stay with me like a constant loop inside my mind that's always on repeat. I know it's wrong, but there's nothing to be done anymore. I won't forgive myself, 'cause pity doesn't help anymore. This is the end. So long, my friend. Stars always seem to fade. It's a little too late.
Adiós.